Hola amigos de Mi Cocina para el Mundo, hoy nos venimos con una nueva receta. Antes de comenzar vamos a precalentar el horno a unos 230 grados. Esta receta va a tardar más o menos 20 a 25 minutos en cocinarse. Recuerden que la receta completa la van a encontrar en nuestro blog. Antes de comenzar vamos a desinfectar y a enjuagar bien los vegetales. Lo primero que hice fue separar las florcitas de coliflor, las puse en un bowl y ahora le voy a agregar la sal, la pimienta, el aceite y con las manos limpias lo voy a mezclar bien para que todas las florcitas se queden embebidas con el aceite y la sal y la pimienta. Las voy a colocar sobre una placa apta para horno. Lo que te recomiendo es colocarlos separados y no los coloques encimados, porque así cada florcita puede lograr el punto de cocción que deseamos para esta preparación. Ahora sigamos con los tomates. Yo utilicé tomates cherries, pero si vos no tenés, puedes utilizar otro tipo de tomate. Lo voy a condimentar con sal, pimienta, ajo picado y un poquito de aceite. Con las manos limpias, nuevamente voy a mezclar bien estos ingredientes. Los voy a colocar sobre una asadera apta para horno y al igual que el coliflor, los voy a colocar separaditos y sin encimarlos. Los voy a llevar al horno precalentado por 25 minutos. Y este es nuestro objetivo, que los tomates queden así cociditos y que el coliflor logre este color. Ahora vamos a poner los vegetales en un bowl. Y le vamos a agregar el perejil fresco. Ahora utilizando una espátula vamos a mezclar los ingredientes y así queda lista nuestra ensalada. Ahora vamos a emplatarla. Esta receta rinde para aproximadamente 4 porciones. Me parece una muy linda receta para acompañar platos principales o que simplemente sea esta tu plato principal. A mí me gusta agregarle crocantez a mis ensaladas y en este caso tenía unos maníes en mi despensa y los utilicé. Vos también podés utilizar almendras, nueces o si no querés utilizar ningún fruto seco, podés utilizar unas tostadas crocantes que también tendrán el mismo efecto de crocantez mezclado con estos vegetales tan nutritivos y sabrosos que preparamos hoy. Espero que les haya gustado la ensalada, que la compartan con sus amigos, que la hagan y espero sus fotitos como siempre. Nos vemos la próxima.